os recomiendo a nuestra hermana femenino, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, el apóstol Pablo estaba haciendo una recomendación para que hubiera un trato en lo particular por Febe, que había sido, dice la escritura, versículo 2, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también a mí me ha ayudado y aún a mí mismo. Ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Así es que el apóstol Pablo estaba muy agradecido con esta hermana. Y más allá de platicar de ella, de quién fue en lo particular, lo interesante aquí es que el apóstol Pablo empieza el capítulo 16 hablando de una mujer. ¿Cuán importante es la labor de las mujeres hoy en día en el evangelio? ¿Cuán importante es la labor de las mujeres en la predicación del evangelio? ¿Cuán importante es la participación de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo y con la iglesia? Hay muchos que malinterpretan la escritura y se guían más por la cultura o quizá más por la religiosidad y manifiestan, inclusive caminan en el hecho de que las mujeres no pueden tener cargos de importancia en el cuerpo de Cristo, que no pueden predicar, algunos dicen que no pueden dirigir, mucho menos que no pueden profetizar o servir al Señor, pero esto es completamente inequívoco, es decir, no hay ninguna evidencia. En lo particular, recuerde que la palabra a veces no se comprende, no se entiende fácilmente, pero es el Espíritu Santo el que nos debe revelar la palabra y la palabra responde las preguntas que hay en la palabra. Es decir, cuando nosotros encontramos una pregunta, alguna duda, algún aspecto que tenemos que investigar de acuerdo a la palabra o en la misma palabra responde a la palabra. Es decir, en la misma escritura, en la misma palabra de Dios están las respuestas que buscamos. Y aquí hay una gran bendición que el apóstol Pablo define al principio de este capítulo, la importancia del servicio de las mujeres en la vida de los creyentes, en el evangelio.